Toda la ciencia, incluso la ciencia divina, es una sublime historia de misterio, excepto que no está configurada para revelar por qué un hombre está muerto, sino por el secreto más oscuro de por qué vive. Esta frase, así brillante, inspirada, se la debemos a Gilbert Case Chesterton. Nació en Londres el 29 de mayo de 1874 y murió en Beaconsfield el 14 de junio del 36. Y de él vamos a hablar. Fue un gran escritor, prolífico, y escribió en distintos campos. Es el autor de la popular e inolvidable serie de cuentos que tiene como protagonista al padre Brown. Escribió un centenar de libros, centenares de poesías, un poema épico, 5 dramas, 5 novelas y unos 200 cuentos. Fue autor de más de 4.000 ensayos que escribió para los diarios. Conocido también por sus epigramas, como el que cité ahora, gran polemista. Y lo vemos también medio contemporáneo, ¿no? con Charles Péguy. Famosas las polémicas con Bernard Shaw. Incursionó en la economía. Su libro sobre Santo Tomás de Aquino es una maravilla, a mí me encantó. Creo que pocos han entrado en la profundidad del Aquinate, de Santo Tomás. Escuchemos, yo lo leo, al genio cómo relata su nacimiento y bautismo. Dice: inclinándome con mi ciega credulidad de siempre, fijémonos cómo usa la ironía, inclinándome con mi ciega credulidad de siempre, frente a la mera autoridad y a la tradición de los padres, bebiéndome supersticiosamente una historia que entonces no pude verificar en persona, estoy firmemente convencido de haber nacido el 29 de mayo de 1874 en Camden Hill, Kensington. Claro, es como, no sé, uno le contaron, no se acuerda nada de dónde nació ni cuándo nació. Dice, y de haber sido bautizado según el rito anglicano en la pequeña iglesia de St. George, que se encuentra frente a la torre del acueducto, inmensa, dominando aquella altura. No atribuyo ningún significado a la relación entre los dos edificios, es decir, entre la torre de agua y la iglesia. Niego con desdén que la iglesia pueda haber sido elegida porque era necesario toda la fuerza hídrica de la zona occidental de Londres para hacer de mí un cristiano. Sí, no le bastaba un poco de agua el bautismo. Cuando nace el hermano, 5 años después, Chesterton relata en su autobiografía de haber dicho satisfecho: finalmente tendré un público para quien hablar. A los 20 años entra en depresión por el fracaso en la universidad y porque así se queda en soledad sin los amigos. Y esto lo lleva al escepticismo. Lo ayuda a salir la lectura del libro de Job. Al año siguiente, en 1895, ya lo vemos trabajar para un editor londinense. Comienza su vastísima labor literaria a partir de ese momento, que terminará el último día de su vida, ¿no? Traba estrecha amistad con Hilaire Belloc. En 1901 se casa. En tanto ha escrito muchas poesías y también ensayos. Entre 1911 y 1936, hablamos de un espacio de 25 años, escribe los cuentos del padre Brown, muchos aún inéditos. En 1914 casi muere por causa de una grave enfermedad. Algo que venía madurando finalmente se hace realidad. En 1922 deja el anglicanismo y se convierte al catolicismo. Influyó la amistad con padre O'Connor, un sacerdote irlandés que le inspirará el personaje del padre Brown, y con Belloc. Chesterton muere en la mañana del 14 de junio de 1936 de insuficiencia cardíaca, después de aquella que definió como una vida inmerecidamente feliz. Asistirlo en los 2 días antes de su muerte estaban su mujer, la secretaria, que era una hija para los Chesterton, los sacerdotes O'Connor, MacNab, que era dominico y que lo había bautizado, y cantó el Salve Regina según el antiguo uso dominico, y el párroco, Monsignor Smith,
quien impartió la extrema unción y la Eucaristía. Jorge Luis Borges, que se decía agnóstico, La madre después decía que de noche rezaba el Padre Nuestro, no sé si en inglés, pero lo rezaba. Y el escritor católico Tolkien, El Señor de los Anillos, ¿no? Fueron ambos grandes apasionados de Chesterton. Borges dijo: la literatura es una de las formas de la felicidad. Quizá ningún escritor me ha dado tantas horas felices como Chesterton. El hombre eterno, la obra de Chesterton, contribuyó a la conversión del amigo de Tolkien, otro grande de la literatura, Lewis, C.S. Lewis. También por un ensayo suyo, bueno, ahí tenemos los cuentos de Narnia, ¿no? De Lewis, y cartas del diablo a su sobrino. También por un ensayo suyo, de Chesterton inspiró a Gandhi a guiar el movimiento que llevó al fin del dominio colonial inglés en India. Y ahora algunas palabras autobiográficas de Chesterton de por qué me convertí a la Iglesia Católica. Solo la Iglesia Católica puede salvar al hombre ante la destructora y humillante esclavitud de ser hijo de su tiempo. Aunque solo hace unos años que soy católico, sé sin embargo que el problema, ¿por qué soy católico?, es muy distinto del problema ¿por qué me convertí al catolicismo? Tantas cosas han motivado mi conversión y tantas otras siguen surgiendo después. Todas ellas se ponen en evidencia solamente cuando la primera nos da el empujón que conduce a la conversión misma. Todas son también tan numerosas y tan distintas las unas de las otras, que al cabo el motivo originario y primordial puede llegar a parecernos casi insignificante y secundario. La confirmación de la fe, vale decir, su fortalecimiento y afirmación, puede venir tanto en el sentido real como en el sentido ritual después de la conversión. El convertido no suele recordar más tarde de qué modo aquellas razones se sucedían las unas a las otras. Pues pronto, muy pronto, este sinnúmero de motivos llega a fundirse para él en una sola y única razón. Existe entre los hombres una curiosa especie de agnósticos, ávidos escudriñadores del arte, que averiguan con sumo cuidado todo lo que en una catedral es antiguo y todo lo que en ella es nuevo. Los católicos, por el contrario, otorgan más importancia al hecho de si la catedral ha sido reconstruida para volver a servir como lo que es decir, como catedral, una catedral. A ella se parece todo el edificio de mi fe, de esta fe mía que es demasiado grande para una descripción detallada y de la que solo con gran esfuerzo puedo determinar las edades de sus distintas piedras. A pesar de todo, estoy seguro de que lo primero que me atrajo hacia el catolicismo era algo que, en el fondo, debería más bien haberme apartado de él. Estoy convencido también de que varios católicos deben sus primeros pasos hacia Roma a la amabilidad del difunto señor Kensit. Bueno, aquí usa la ironía, la amabilidad del difunto señor Kensit. El señor Kensit, un pequeño librero de la City, como protestante fanático, organizó en 1898 una banda que sistemáticamente asaltaba las iglesias ritualistas y perturbaba seriamente los oficios. El señor Kensit murió en 1902 a causa de heridas recibidas durante uno de estos asaltos. Pronto la opinión pública se volvió contra él, clasificando como Kensitite Press a los peores panfletos antirreligiosos publicados en Inglaterra contra Roma, panfletos carentes de todo juicio sano y de toda buena voluntad. Recuerdo especialmente ahora estos dos casos. Unos autores serios lanzaban graves acusaciones contra el catolicismo. Y cosa curiosa, lo que ellos condenaban me pareció algo precioso y deseable.
En el primer caso, creo que se trataba de Horton y Hawking, se mencionaba con estremecido pavor una terrible blasfemia sobre la Santísima Virgen de un místico católico que escribía: todas las criaturas deben todo a Dios, pero a ella hasta Dios mismo le debe algún agradecimiento. Esto me sobresaltó como un son de trompeta y me dije, casi en alta voz, qué maravillosamente dicho. Me parecía como si el inimaginable hecho de la encarnación pudiera con dificultad hallar expresión mejor y más clara que la sugerida por aquel místico, siempre que se la sepa entender. En el segundo caso, alguien del diario Daily News, entonces yo mismo era todavía alguien del Daily News, como ejemplo típico del formulismo muerto de los oficios católicos, citó lo siguiente: un obispo francés se había dirigido a unos soldados y obreros cuyo cansancio físico les volvía dura la asistencia a misa, diciéndoles que Dios se contentaría con su sola presencia y que les perdonaría sin duda su cansancio y su distracción. Entonces yo me dije otra vez a mí mismo, qué sensata es esa gente. Si alguien corriera 10 leguas para hacerme un gusto a mí, yo le agradecería muchísimo también que se durmieran enseguida en mi presencia. Junto con estos dos ejemplos, podría citar a muchos otros procedentes de aquella primera época en que los inciertos amagos de mi fe católica se nutrieron casi con exclusividad de publicaciones anticatólicas. Tengo un claro recuerdo de lo que siguió a estos primeros amagos. Es algo de lo cual me doy tanta más cuenta cuanto más desearía que no hubiese sucedido. Empecé a marchar hacia el catolicismo mucho antes de conocer a aquellas dos personas excelentísimas a quienes en este respecto debo y agradezco tanto, al reverendo padre John O'Connor de Bradford y al señor Hilaire Belloc, que lo hice bajo la influencia de mi acostumbrado liberalismo político. Lo hice hasta en la madriguera del Daily News. Este primer empuje, después de vérselo a Dios, se lo debo a la historia y la actitud del pueblo irlandés, a pesar de que no hay en mí ni una sola gota de sangre irlandesa. Estuve solamente 2 veces en Irlanda y no tengo ni intereses allí ni sé gran cosa del país. Pero ello no me impidió reconocer que la unión existente entre los diferentes partidos de Irlanda se debe en el fondo a una realidad religiosa, y que es por esta realidad que todo mi interés se concentraba en ese aspecto de la política liberal. Fui descubriendo cada vez con mayor nitidez, enterándome por la historia y por mis propias experiencias, cómo durante largo tiempo se persiguió por motivos inexplicables a un pueblo cristiano y todavía sigue odiándosele. Reconocí luego que no podía ser de otra manera, porque esos cristianos eran profundos e incómodos como aquellos que Nerón hizo echar a los leones. Creo que estas mis revelaciones personales evidencian con claridad la razón de mi catolicismo, razón que luego fue fortificándose. Podría añadir ahora cómo seguir reconociendo después que a todos los grandes imperios, una vez que se apartaban de Roma, les sucedía precisamente lo mismo que a todos aquellos seres que desprecian las leyes o la naturaleza. Tenían un leve éxito momentáneo, pero pronto experimentaban la sensación de estar enlazados por un nudo corredizo, en una situación de la que ellos mismos no podían librarse. Un célebre autor publicó una vez una novela sobre la contraposición que existe entre el convento y la familia. En aquel tiempo, hace 50 años, era realmente posible en Inglaterra imaginar una contradicción entre esas dos cosas. Hoy en día, la así llamada contradicción llega a ser casi un estrecho parentesco. Aquellos que en otro tiempo exigían a gritos la anulación de los conventos destruyen hoy sin disimulo la familia. Este es uno de los tantos hechos que testimonian la verdad siguiente, que en la religión católica los votos y las profesiones más altas y menos razonables, por decirlo así, son, sin embargo, los que protegen las cosas mejores de la vida diaria. Muchas señales místicas han sacudido el mundo,
Pero una sola revolución mística lo ha conservado. El santo está al lado de lo superior, es el mejor amigo de lo bueno. Toda otra aparente revelación se desvía al fin hacia una u otra filosofía indigna de la humanidad, a simplificaciones destructoras, al pesimismo, al optimismo, al fatalismo, a la nada y otra vez a la nada, al nonsense, a la insensatez. Bueno, estos han sido solo unas pinceladas sobre este gran escritor, este gran genio en el fondo que fue Chesterton. Alabado sea Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre.